vamos a iniciar con este taller sobre creación de presentaciones o PPTs de manera efectiva. ¿Qué es una presentación? Viene del latín presentatio, que es dar algo a alguien, es presentarle, manifestarle. En una presentación encontramos varias diapositivas y en ellas, además de texto, podemos tener imágenes, videos, fotos, ilustraciones, etc. Una presentación no es igual a un Word. Ahora bien, antes de continuar, yo quiero preguntarles, ¿este inicio que hice era realmente una buena presentación? Mejor empecemos de nuevo. ¿Qué tal si la presentación no hubiese sido esta, la del inicio, Esta está más chévere y atractiva. sino, Esa es. exacto, sino decir el taller sobre presentaciones efectivas de esta manera? A mí me gustaría que puedan ir alzando la mano y digan las diferencias, pero les tengo un reto. No pueden decir ni que está feo ni que está bonito. Eso no son parámetros que ahorita podamos calificar. Tiene que ir un poquito más allá. ¿Por qué una funciona mejor que otra? ¿Quién le gustaría participar? ¿Nadie se anima? Yo no entendí la cuestión de la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que decir si está lindo, está feo? Te repito. Esta fue la presentación con la que inicié, ¿no? Esta de aquí. Estas dos slides. Y yo me preguntaba, ¿esto era realmente una buena presentación? A diferencia de esta, por ejemplo. Ahora sí, Karina calzó la mano, por favor. Pero ¿cuál de las dos? ¿La rosada o la que presentaste? Las dos. Bueno, Es la la que comparación. iniciaste, ya, la que iniciaste no está atractiva porque para hacer una presentación eso también tiene que ver con el color, tiene que ver con mucho con las letras, con lo que tú quieres reflejar allí, ¿no es cierto? Y entonces no tiene eso, no tiene un impacto. En cambio, cuando tú pusiste en la segunda, cambió. Ahora en la tercera presentación está mucho más atractivo y tiene mayor claridad qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y tiene así como que representa una organización, el nombre de la persona que es el facilitador y qué es el tema central. Y los colores. Los colores tienen mucho impacto. Gracias, Karina. ¿A alguien más le gustaría? Yo pues no quería porque siempre hablo, pero igual, sí, definitivamente creo que es, o sea, los colores es lo que primero se ve, ¿me entiendes? Porque digamos que eso es lo que primero entra como al ojo, que es, que yo creo que lo que buscas, ¿no? Además que en el caso de nosotras, pues digamos que hay unos logos que nos identifican y que de una sabemos, digamos, en dónde estamos, ¿sí? Y de una lo relacionamos con lo de nosotras, que eso creo que también es bien importante porque hace también que nos sintamos como eh, mejor, o sea, visualmente, o sea, de una impacta y dice, hey, bueno, o sea, tienen en cuenta los logos de la organización en la que estamos, a la que pertenecemos, y adicional a eso, las letras son claras, porque es que las anteriores letras no son claras, son letras que, pues, digamos, ni siquiera yo creo que se utilizan es como para algo muy diferente, digamos, a lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante tener las letras claras, sin tantos, creo que arabescos, porque eso hace que no se entiendan los mensajes. Y pues porque todos no tenemos todos no tenemos la misma capacidad, digamos, de lectura, de visión, de una cantidad de cosas. Entonces, creo que mientras más claro, y menos arandelas tenga para que sea mejor y más entendible, es mejor. Entonces quería como decir eso. Gracias. ¿Yo? Es que está apagado tu micrófono, estaba esperando, perdón. Perdóname, le dije que Caro, Sí, gracias y hola. Caro, sí. Hola a todas, todos, todes. Mira, viéndolo en el tema súper elegante, súper profesional, limpio, claro, específico, colores armoniosos y de lectura pronta en una pared o en algo donde se vaya a reflejar.
ya que muchas veces pasa que el texto se pierde porque no, al reflejarlo con el blanco, por ejemplo, los naranjas, ellos no se notan luego cuando vas a dar la presentación, se ven bonitos en la computadora, pero cuando los pasas al pizarrón, bueno, ya entonces ya son de difícil lectura. Entonces aquí los colores son muy importantes. Además, bueno, creo que tiene toda una creación de diseño muy, muy chévere que pues creo que deberíamos de, pues no sé, a lo mejor leer o estudiar un poquito de diseño para poder incluir este tipo de situaciones, porque se ve padrísimo, está muy bien, pero a la hora luego, por ejemplo, hablo en persona, a la hora que lo quieres poner o implantar, pues te quedan sobrecargados los textos. Y entonces así está súper entendible. No quería opinar igual que Caro para que opinen las demás personas. Gracias, Pero Cintia. aquí ando. Gracias. Dale, Sonia, por favor. Sí, tal vez la primera que colocaste era como actual hace 20 años, que empezábamos a usar PowerPoint, pero ahora competimos además a los aportes que todas hacían, competimos con poco tiempo para hacer que nuestros mensajes eh, capten la atención de las personas a quien nos dirigimos. Entonces, tal vez habría que integrar el análisis en contraste o comparación a esta y la otra, si realmente captamos la atención a la primera. Competimos con 5 o 10 segundos de atención de las personas porque así está funcionando este momento digital. Y entonces si vemos imágenes antiguas, cosas que nos mandan, a no ser que el contenido fuera histórico o algo por el estilo, sí, es complicado retener la atención de las personas cuando el texto no está alineado, por ejemplo, a la izquierda, eh, el tamaño de las palabras no es el adecuado, porque además mucha gente utiliza gafas. Tenés que hacer ese análisis, ¿verdad? De que muchas personas no tienen una buena salud visual. Entonces el tamaño de tus letras tiene que ser apropiado y las imágenes también deberían de tener una calidad mínima. Entonces, sí, ese es mi aporte. Gracias, Sonia. En realidad, todas han dicho cosas muy importantes. Eso que dice Sonia, me gustaría desarrollarlo un poquito más porque es súper importante. Es verdad, la manera en la que ahora consumimos información, todo el día estando viendo Reels, TikTok, en el celular, nos abomba de información la cabeza que lamentablemente todos quienes estamos aquí ahora tenemos un nivel de retención mucho menor que se daba años atrás, antes de que el celular sea tan parte de nuestro día a día. Y eso ha hecho que, como dice Sonia, a los 5 segundos, si no pudiste retener la atención de esa persona, se te fue, la perdiste. Entonces eso es importantísimo. Ahora bien, han dicho cosas importantes que yo creo que me gustaría destacar, que dijeron las cuatro. Usaron la palabra claridad. La claridad es esencial, más allá de si es bonito, si es feo, si para ciertas personas puede ser elegante o no, porque eso es muy subjetivo. Para mí puede ser elegante, para alguien no. Pero lo que es importante es la claridad, que se entienda. Algunos dicen, no, hay que tener en cuenta quienes quizás no tienen habilidades, o sea, no tienen una visión del todo buena, tienen que usar lentes, se les hace pulgar. Les voy a decir algo. Esto de aquí, yo que tengo una súper buena visión según el doctor, no entiendo un carajo. Es difícil esa palabra taller y después esas palabras como en cómic, muy gruesas, pero muchas, muy infladas. A mí ya me hizo un ruido visual y tengo buena visión. Imagínense a alguien que no tiene buena visión. Entonces, claro, es importante la claridad. Vamos viendo otros elementos que iban diciendo. Uno de ellas es la claridad que se obtiene por dos cosas, la tipografía usada, quizás los colores correctos, el tamaño correcto, la ubicación correcta. Por ejemplo, adicional, antes estaba usando una imagen que no me aportaba nada. Sí, era una computadora y estamos hablando de presentaciones, pero estaba borrosa, no se veía integrada la PPT. Esta quizás no es una hiperimagen, no es que tiene un montón no es una ilustración, ni una imagen 3D, ni demás, pero es clara.
Y otra cosa importante, hablaron de los colores y el logo. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, creo que lo dijo Karina, y es que cuando nosotros hacemos una presentación, al menos desde nuestras organizaciones, aparte de transmitir un mensaje, lo que queremos es posicionar a nuestra marca, o en este caso, posicionar a nuestra organización. Es importante que desde el inicio muestre a Flappers, o muestre a otras, o muestre a Calle 7, etcétera, etcétera. Es necesario visibilizar nuestra organización, por un lado, por medio del logo, pero por otro, por ejemplo, el uso de colores que tenga una coherencia. Los colores no es que los elegimos porque me parecen bonitos o feos. Los colores deben elegirse con un porqué. ¿Por qué los uso? Flappers tiene unos colores representativos. Tengo que tratar de usarlos en la medida de lo posible para todo el tiempo que mi marca o mi organización se quede en la cabeza de las personas. Entonces, ahora sí, un poquito con esa introducción y con su aporte, me gustaría continuar. Yo sí quisiera que nos haga, va a parecer que esta pregunta es muy obvia, pero en realidad no lo es. Y ¿qué es y qué no es una presentación? A ver, una presentación, como digo, va a sonar quizás muy tonto ponernos a analizar la palabrita, pero en realidad no, porque como la damos por sentado, no nos sentamos a ver qué realmente significa. Y esas primeras presentaciones, primera presentación que les mostré al inicio, en realidad lo ven en profesores de universidad, lo ven en profesionales, en gente muy estudiada, siguen haciendo malas presentaciones. ¿Por qué? Porque no se hacen esta primera pregunta esencial. Presentación viene de presentar, o sea, yo te doy algo. Presentar es transmitir, es darle algo a alguien más. Es decir, a través de esta diapositiva y de mi exposición, yo quiero darles a ustedes una información, un mensaje, un argumento y demás. ¿Ok? Y hay que diferenciar que una presentación no es un Word. A mí me gustaría que nos pongamos a pensar, pueden alzar la mano si así lo desean, eh, cuál es la diferencia entre un Word, un documento Word y una presentación. ¿Por qué escojo una y por qué escojo otra? No sé si le gustaría participar a alguien, quizás de las que no participaron. No, bueno, tranqui. ¿Puedo? Sí, dale. Sí. No se puede presentar, bueno, buenas tardes a todas compañeras. No se puede presentar en Word, ¿no? La presentación tiene que ir en PowerPoint, bien, como se dice, ¿no? Corta y precisa directamente, o sea, para la presentación, ¿no? Y que llame la atención también, ¿no? Con la figura, las letras, claro, todo eso, también. Gracias, Evelia. Sí, correcto. Pero te voy a decir algo, a veces nosotros decimos, claro, como es un webinario, como es un taller, con que yo abra, el simple hecho de abrir el PowerPoint ya es una presentación, y en realidad no. Hay una lógica distinta. A veces me pasa mucho, y creo que es muy común, como le digo, hasta profesores universitarios, usan los PowerPoint como si fuesen Word, y hay una diferencia muy grande. Un Word, un documento Word, puede funcionar por sí solo. Es decir, un documento Word yo me extiendo, redacto, escribo full y ahí está la información así sola. Es decir, que no necesita de quien la escribió para que se entienda. Si yo lo envío por correo, el documento Word tiene que tener la información necesaria para que quien lo lea le quede clarísimo lo que quería decir. Una presentación es distinta, ¿ya? Yo soy el de la idea que cree que una presentación debe ser inútil sin su presentador. ¿Qué quiere decir? Que una presentación es el complemento de quien presenta. Debe ayudarte y aportarte, pero jamás puede decir exactamente lo mismo que estás diciendo tú. No puede repetirlo, porque es un documento, la presentación, el PPT te complementa y solo tiene sentido si hay un presentador. Es decir, para mí una buena presentación es aquella que si tú la envías por WhatsApp o la envías por correo, no la vas a entender del todo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar de ese presentador. Ahí la diferencia. Yo sí quiero que me entiendan algo y que yo no lo tenga que exponer o presentar o explicar. Porfis, cuidamos los micros. Y bueno, si quieren hablar, alzamos la mano y les doy el paso. Cuando quieran, no hay necesidad de dejarlo para el final, pueden ir hablando. Sí, Cintia, ¿quieres decir algo?
Sí, es que muchas veces cuando vamos a hacer una presentación a la gente, al público, nuestros pares, queremos que todo quede tan claro, que no se, que vean que la ley, por ejemplo, vamos a hablar que vamos a un foro contra la ley y entonces queremos poner los artículos completos y entonces se superllena y ni siquiera se entiende. Entonces, lo que tú estás diciendo es excelente porque podemos poner solamente el artículo 13 de la ley tal y ya entonces uno complementarlo y ya no se satura tanto de texto la presentación. Y creo que eso es lo que estoy entendiendo, porque entre más saturada, menos comprensión. Perfecto, tal cual lo que dices son básicamente los principios del diseño. Dale, Carolina, por favor. Eh, bueno, básicamente yo quería decir que me parece importante lo que dijiste, que la presentación debe ser inútil sin quien la presenta, porque muchas veces las personas utilizan las presentaciones como un tablero de lectura, ¿sí? Entonces, lo que, o sea, no es una presentación, sino pasan a leer las diapositivas y pues eso cambia completamente la connotación de lo que se está dando, ¿sí? Quería como agregar eso. Gracias. Gracias. Dale, Karina, por favor. Bueno, en una presentación, la persona que lo va a hacer, que lo va a redactar, van las ideas centrales. Esta persona se tiene que preparar porque la presentación solamente le da la idea, pero él desarrolla todo ese contenido allí y tiene que hacerlo de una forma muy dinámica, ¿no es cierto? Que también genere expectativas y que todo el mundo esté atento a lo que está hablando la persona. Y hay dinámicas inclusive para poder hacer una excelente presentación. Inclusive si es una presentación de algo que es, por ejemplo, de la ley, lo que decía Cintia, ¿no es cierto? Se puede dar inclusive pequeños ejemplos para que las compañeras puedan entender mejor de qué estoy hablando, qué dice en tal artículo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo hace mucho más dinámico, participativo y queda muy claro a los compañeros lo que estás hablando y lo que quieres lograr. Perfecto. Y en realidad, esos ejemplos que tú dices o esas ideas centrales no siempre tienen que ser en texto. A veces podemos mostrarlos de otras formas. Ya vamos a ir viendo en la presentación qué otras maneras podemos reforzar nuestras ideas. Si nosotros ya estamos hablando, no siempre es necesario tener texto, podemos tener otras cosas. Ahora sí, yo quiero hablarles de los pilares que para mí debe tener una presentación, que son tres. Es decir, sin uno de ellos se cae. Y sí, quiero iniciar obviamente con el diseño, que a veces pensamos que es lo único o lo más importante, y en realidad no. Una buena presentación tiene tres patitas centrales, que si tú se las quitas, la mesa se cae. La primera es el diseño, que tiene que ver con estas cosas que hemos dicho, ¿no? Que los colores sean limpios, o sea, claros, pero que al mismo tiempo, además de claros, tengan que ver con el mensaje que decimos, tengan que ver con nuestra organización, tengan que ver con los símbolos que usamos en nuestro activismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenga que ver con la tipografía, por qué la uso, aparte de clara, quizás yo quiero transmitir algo en específico, utilizo otro tipo de tipografía, las imágenes, por qué una imagen, por qué una ilustración, por qué un video, etcétera. Pero también tiene que ver con el contenido, obviamente. Si no tengo buen contenido, no voy a tener recursos para hacer una buena presentación. Y como lo reforzó Carolina, una presentación debe ser inútil sin su presentador. Entonces, para que una presentación sea buena, no importa que tengas la mejor PPT, el mejor contenido, si el expositor no tiene la capacidad de transmitirlo de una manera que conecte, pues esta patita se cae. Entonces, tener en cuenta estas cosas, porque a veces creemos o a veces decimos, no, es que yo no sé diseñar, no es que no soy tan bueno en eso. Acuérdense que es una de las patitas. Una buena presentación tiene otras patitas y quizás nosotros tenemos fortalezas en estas otras áreas. Quizás no somos tan buenos en diseños, pero tenemos clarísimo el contenido y lo que debe ir y lo que no debe ir. Quizás yo soy un vocero por excelencia y como hago activismo y voy de puerta a puerta y me conozco lo que es pararse y hablar, tengo mi fortaleza ahí. Entonces, saber que el diseño solo es una arista. Las otras dos son igual de importantes. Entonces, bueno, claro, si en una fallamos un poquito es en la que hay que reforzar, pero tener en cuenta en lo que ya somos buenos. Ahora sí, hablemos del primer paso, y el primer paso no, señores, señoras y señores, no es diseñar de una. Tenemos que primero entender cuál es el propósito de mi presentación. Es
Es decir, preguntarse por qué y para quién. No es lo mismo una presentación de una clase que la presentación, es decir, una clase como un taller, una clase como un curso, que una presentación para un webinario, por ejemplo. Yo siempre creo que es importante que antes de iniciar una presentación nos hagamos dos preguntas. La primera es, ¿cómo creo que va a iniciar mi audiencia? Es decir, me tengo que preguntar quién es mi audiencia. ¿Son alumnos, son personas mayores, son personas jóvenes, son activistas, no son activistas, etcétera? ¿A qué se dedican? Entonces, yo me tengo que preguntar, en base a mi tema que yo voy a presentar, ¿cómo creo que va a iniciar mi audiencia? ¿Qué creo que va a pensar? ¿Cómo creo que va a actuar? ¿Cuál creo que va a ser su predisposición? A lo mejor no están muy de acuerdo o sí van a estar de acuerdo. Tengo que preguntarme eso. Y esto es la hipótesis, lo que le llamo hipótesis de inicio. Y también tenemos que preguntarnos, o más que preguntarnos, definir cómo quiero que termine. Qué quiero cambiar en ellos, en ellas y en ellas? ¿Qué quiero que sea distinto? ¿Qué quiero lograr? ¿De qué manera quiero convencer? ¿Qué mensaje quiero posicionar? Y esto es el objetivo final. Tener en cuenta estas dos cosas es importantísimo. ¿Cómo creo, supongo yo, que va a iniciar mi audiencia? Y al final, ¿qué quiero lograr? Porque en base a esto va a significar cómo yo hago mi presentación. Si le pongo más información, menos información, si estamos hablando de una presentación a adultos mayores, quizás no tanto texto, más imágenes, si estamos hablando para niños pequeños que se van a sentir más dinámicos a través de imágenes o videos, etcétera, etcétera. Yo me tengo que hacer estas preguntas para ver qué elementos son mejores, porque no es que son bonitos o feos. Todo sirve, todo es bueno, pero tiene que tener un por qué lo usamos. Ahora me gustaría que en base a esto hagamos un ejercicio en el cual pueden participar quien alce la mano y yo ya les pongo el tema y el público. El tema de esta supuesta presentación van a ser los servicios comunitarios por y para personas que ejercen el trabajo sexual y el público, digamos que van a estar financistas y organismos internacionales. Ahora, yo quiero que partamos de la hipótesis que estos financistas y organismos internacionales no están tan convencidos que las PERTs tienen la capacidad de liderar proyectos. ¿Qué me gustaría lograr? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi objetivo final? Pues bien, quiero que comprendan que esta cercanía de las PERTs y esta experiencia de vida hacen necesario que las poblaciones claves lideren. Este sería un ejemplo y un ejercicio que es necesario hacer antes de que yo me ponga a diseñar, a escribir, a poner toda la información, a investigar más a profundidad. Yo tengo que definir mi tema, que son los servicios comunitarios por y para PERTs. ¿Quién va a ser mi público? No es lo mismo si yo le hablo a las mismas poblaciones clave, por ejemplo. O si le hablo a líderes, lideresas, no va a ser lo mismo que si le hablo a un financista o un organismo internacional. O, por ejemplo, si va a ser dirigido a estudiantes universitarios. O si voy a invitar a personas del Estado. La manera en que les transmito la información va a ser distinta. Porque la hipótesis de inicio, es decir, qué percepciones o ideas previas o preconcebidas van a tener, va a ser distinta y asimismo, el objetivo final al que yo quiero llegar va a ser distinto. Ahora sí, me gustaría hablar del storytelling. ¿Qué es esto del storytelling que ahora todo el mundo lo usa en inglés? No es nada nuevo, no es nada del otro mundo. El storytelling es el contar historias. Y esto no es nuevo en la vida de la humanidad. Todo el tiempo hemos estado contando historias, desde nuestros aborígenes, desde las comunidades indígenas, que transmitían sus relatos para transmitir información y conocimientos, daban historias, fábulas, para contar estas cosas, ¿no? Las leyendas y demás. Entonces el storytelling no es nada más que contar historias. Y siempre que tengamos una exposición, hay que procurar contar historias. Es decir, no te estoy dando, no es un Word. En un Word yo voy a coger y te voy a el artículo, la ley, todo lo formal, los argumentos, pero acá necesito seducirte. Una presentación es un ejercicio de seducción.
Yo tengo que atraparte, tengo que guiñarte el ojo, tengo que hacerte reír por momentos, tengo que hacer que te intereses en mí. Es el mismo ejercicio de seducción que deberíamos utilizar para una pareja, por ejemplo. Entonces, el contar historias te sirve para eso. Ahora, antes de diseñar y preparar mi presentación, me gustaría que hablemos un poquito de los principios del storytelling o los principios de contar historias, ¿no? Que siempre tiene un inicio que debe ser impactante en los cortos segundos, porque como ya dijimos, en los 3, 5 segundos yo tengo que ver de qué manera uso ese gancho para llamar la atención. Después, en el nudo tengo que tener, aunque efectivamente las presentaciones están llenas de mucha información, y si son talleres o cursos, a veces es un poquito más porque necesitas tener mucha teoría, pero tenemos que tener ciertos nudos, perdón, ciertos momentos interesantes que como que rompen el hielito. Y que el final siempre te deje pensando. A mí, yo creo que una buena presentación te tiene que hacer sentir que lo comprendiste todo, pero que necesitas saber más. Es decir, no es que a ti te faltó presentar, tú fuiste completo, pero lo presentaste tan bien y lograste ese interés que esa persona se quedó con, quiero un poquito más, quiero averiguar un poquito más eso que me explicaron, quiero aprender un poquito más por mi cuenta. Siempre hay que dejar como pensando, como con ganas de más. Ahora bien, ¿qué es este inicio? ¿Qué es este nudo? ¿Qué es este fin? En una presentación, es decir, ya no en un cuento, ya no en una historia, sino en una presentación, por ejemplo, un inicio es eso, un inicio atrapante, o una presentación más humana del expositor. Por decir algo, los inicios atrapantes ya los voy a especificar más adelante cuáles pueden ser, pero deben ser muy cortos, en pocos segundos, y atrapar a la persona. Y también en los inicios, a ver, bueno, ahorita ya nos conocemos y no me presenté con ustedes, pero cuando estamos en un público que es nuevo y necesitamos mostrarnos, decir quiénes somos, a veces caemos en hablar como si fuésemos un currículum vitae, todos formalitos de me llamo tal, mi trabajo es este. Sí, es importante porque es lo que nos da peso, ¿no? ¿Qué organizaciones lideramos? Quizás los estudios algunos le ponen, cuántos años llevamos en el activismo. Es importante, pero humanicemos un poquito más quién les habla detrás de la pantalla. No es un robot, no es alguien que solo te presenta así encorbatado, un CV. Hablemos de qué nos mueve, qué nos interesa, qué nos apasiona. Me acuerdo cuando hicimos el webinario con Onucida y fue Andrea Buccelli, si mal no recuerdo la doctora, invitada. Ella, claro, habló de todo su trabajo de UNUCIDA, pero al final dijo, también soy madre de 3 hijos. Es un datito chiquito al final que te hace conectar con esa persona, es decir, no es un robot, es un humano, quizás alguien que también es madre, se conecta, o quizás si yo digo me apasionan estas cosas porque yo te cuento una pequeña historia de chiquito a mí me pasó esto y eso hizo que siempre haya tenido ganas o pasión sobre esto, te conecta, te muestra un lado humano. Y en el nudo, bueno, estos pequeños momentos que despierten al espectador dentro de tanta información. Y bueno, como ya he dicho que el final te invité a reflexionar, que sientas que quieres saber más. Ahora, hablemos de qué son estas cositas que podemos usar para que este inicio, este nudo, este final sean interesantes. Por ejemplo, como yo les he dicho, contar una historia. Iniciemos con una historia. Yo qué sé, digamos que, por ponerles un ejemplo, que vamos a presentar me acuerdo tanto que Karina me hizo llegar a mis manos el libro de otras que hicieron, y digamos que vamos a presentar el libro. Y para presentar el libro, yo no te voy a decir, no, nos demoramos tanto, conseguimos el financiamiento acá, nos tomó tanto tiempo, capacitamos. Yo al inicio te voy a decir, cuando yo era pequeño, Camilo, cuando yo era pequeño, nunca encontré un libro que hable de gente como yo, que muestra gente como yo, y yo me sentí invisibilizado. Yo sentía que ser como yo era estaba mal, y por eso quise crear un libro que retrate a las personas que son como yo, que las muestre de manera positiva, digna. Ahí te conté una historia de mi niñez, por ejemplo, en vez de decirte, bueno, el libro se hizo en tanto tiempo y te comenzó a dar información técnica. Eso es para después. Al inicio conecto. Una historia puede ser una manera. También puedo utilizar una frase o una cita o un dicho como muy impactante, ¿no? Como estas típicas frases de filósofos o frases de personas importantes o dichos que son como muy comunes
y que tengan que ver con mi temática. También puedo utilizar imágenes impactantes netamente. Yo qué sé, digamos que queremos hacer una exposición de el abuso policial, ¿no? Entonces vemos que el Estado está diciendo que no, que los policías en realidad nos están cuidando y nos están protegiendo de los malos. Y yo quiero hacer una exposición mostrando que esto no es cierto, que los policías también están abusando de nosotras y nosotras. Y imaginémonos que les muestro que un fotoperiodista fue al lugar y capturó esa imagen como muy fuerte, como muy impactante que te muestra la realidad. No necesito poner una sola palabra, un solo texto. Esa imagen ya lo dice. Ya rompiste, ya captaste la atención. Por ejemplo, en ese caso aplican las imágenes impactantes. Pero también puedo decir estadísticas impactantes. Es decir, a veces poner las cosas en números dimensiona. No es lo mismo decir no, es que a las mujeres mueren por femicidio. A decir que cada día, cada 24 horas se mata una mujer por temas de violencia de género. Hay una diferencia, la magnitud es distinta. Quizás alguien que no está sensibilizado, no tenga el nivel de empatía para tratar los temas de violencia de género, te va a decir, ya, sí, se mueren, pero no es tanto, que todo el mundo se muere, te va a decir. Pero si tú dices una vez al día, durante el año, una vez al día, se muere una mujer por temas de violencia de género, como que se dimensiona más. Nosotros somos más empáticos, estamos sensibilizados y capacitados, pero a las personas que no conocen, no las vamos a hacer sentir lo grave de la situación. Cuando lo ponemos en números, le hacemos sentir lo grave para ciertos casos, no siempre aplica. Sí, Cintia, ¿quieres hablar? Sí, siempre tener en cuenta que la información que vamos a compartir debe de estar basada en verídica o científica, según lo que vayamos a decir, porque si nos preguntan de dónde sacamos el dato, poder decir el dato se encuentra en tal lado. Ya, nada más. Correcto, y es importantísimo. Sí, por ejemplo, y eso es no solo en la información estadística, ojo. Claro, si yo pongo una estadística, es bueno abajito, muy chiquito, sin que te dañe la presentación, decir fuente ONUCIDA, fuente Ministerio de Derechos Humanos, fuente ta, ta, ta. Pero la fuente también es importante poner en las imágenes, aunque no crean. Porque, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial y truquear las imágenes en Photoshop, las imágenes también pueden ser mentiras. Es importante poner la fuente. Fuente, imagen sacada de el diario no sé cuánto. Y las frases, bueno, también necesitan una fuente, es decir, quién las dijo, porque a veces tienen en ciertas ocasiones tiene un impacto por saber quién las dijo, o a veces humaniza el saber que la dijo una mujer, una niña, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante la fuente y no solo las estadísticas. Sí, Evelia, ¿quieres decir algo? Sí, creo que ya lo han dicho, ¿no? Como trabajadoras sexuales, como no tenemos una estadística de cuántas somos, así como los bebés tienen una estadística, entonces tienen preferencia. Es un ejemplo, ¿no? Que por no tener estos estudios, no nos dan tanta importancia a las trabajadoras sexuales, ¿no? Si realmente diríamos somos tantas a nivel nacional, entonces cambiaría el panorama, ¿no? Entonces no nos ven así como unas cuantitas y las que necesitan y ya está, ¿no? Ese es solo un ejemplo, gracias. Lo que acabas de decir es importante porque en realidad lo que dices, tú lo puedes ver como una limitante, porque no tiene las estadísticas, pero aquí tenemos un abanico de opciones para sensibilizar. Y ok, no tengo las estadísticas, pero ¿qué otras herramientas tengo? Quizás mostrar una imagen impactante de la realidad que viven nuestras poblaciones puede ser una manera de sensibilizar y conectar. Quizás decir una frase, una cita, un dicho de una de nuestras lideresas muy fuerte, muy clara, muy potente, por ejemplo. O quizás contar una historia real de nosotros o nosotras o nosotres como líderes, o contar una historia de algún compa sin dar el nombre, con el anonimato, pero que te haga sentir que hay un humano detrás y que importa. Entonces eso conecta. Sí, dale, Sonia. Sí, yo igual que Evelia, digamos, nosotras somos pioneras en algunos temas que tienen que ver con el ejercicio del voto para mujeres trans en Guatemala. Y sí me desinfla un poquito, justo como lo planteaba, me siento muy conectada con Evelia porque nosotras no tenemos mayores datos. Sin embargo, y tenemos estos encuentros con gente de prensa y nos dice, ¿cómo está la data? ¿Cuáles son las estadísticas? Y ahí es donde
nos desinflamos un poquito, entonces cambiamos un poquito la narrativa y decimos, de cualquier manera nos gustaría que nos visitaran, que tuviéramos un encuentro, que conozcan la organización, porque sí, los periodistas solo están como acostumbrados, en el caso nuestro, de descargar la información y ya, y la quieren fácil. Entonces, porque su trabajo así se los exige, pero nosotros procuramos decir, bueno, vean los videos de TikTok para que conozcan un poquito más de identidad de género, o tenemos un par de historias que nos gustaría que escucharan en este formato de audio, para no desconectar y no perder esa oportunidad. Siempre invitarles a nuestra organización o a nuestros grupos o a nuestros encuentros para hacerles la invitación y humanizar el trabajo que hacemos y no sentirnos, en mi caso, como muy de bajón, ¿verdad? Por no tener estas estadísticas que otras organizaciones sí tienen, otros grupos de mujeres en otras diversidades, en otros contextos sí tienen. Dejar abierta la puerta con quien nos pide los datos, como era el ejemplo que les daba, ¿verdad? A mí me pasa eso, porque digo, no tengo datos. Entonces, sí tenemos algunos, pero tratamos de justo usar el recurso de contar la historia. Miren, tenemos una sede, estamos abiertas de tales a tales horas, quieren una cita, algo así, ¿verdad? Para no, los datos a veces deshumanizan, eh, y justo el recurso de storytelling a nosotras nos funciona también porque además nuestras poblaciones son neurodiversas, es decir, que no saben leer y escribir y no tienen una comprensión de lectura muy buena. Y las historias si atraviesan, si funcionan. Es más fácil que una persona memorice una historia que un dato, ¿verdad? Muchas gracias, Suena. Sí, a mí me gustaría recalcar algo que dijiste antes de Cari, poderte dar paso. Tú decías, a veces los datos deshumanizan. Y ojo, eso es cierto y es importante. Nosotros tenemos que preguntarnos qué herramientas usamos y por qué. A veces los datos sirven e impactan y nos ayudan a dimensionar. Pero a veces, si solo lo dejamos en un número, las vidas que se pierden no son un número, son eso, son vidas, son seres humanos. Entonces, saber, preguntarse bien, ¿qué voy a usar y por qué? ¿Qué tengo en mis manos para usar? Contar una historia, una cita, una estadística, una imagen impactante y por qué. Por ejemplo, si tengo una imagen que quizás vulnera o pone en una situación humillante a una persona, quizás es impactante, sí, pero no deberíamos usarla por temas éticos. Entonces, siempre preguntarnos esas cosas. Dale, Cari. Sí, concuerdo contigo que a veces los datos realmente deshumanizan a las personas y en el tema de las personas que ejercemos trabajo sexual, pues pocas veces tenemos datos. Por ejemplo, en los casos de femicidio, transfemicidio, de las mujeres que ejercemos trabajo sexual, eso no lo hay porque es como aparece como todas las mujeres, pero no específicamente de que hablen de trabajadoras sexuales que han sido asesinadas, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer el 17 de diciembre del año pasado, algo así para generar esa sensibilización a los medios de comunicación, un video, pero también con una foto de los casos reales de las muertes o los femicidios de las mujeres trabajadoras del sexo, tanto mujeres cis como trans, y eso nos dio un buen resultado porque sensibilizó a los periodistas. Nosotros antes de comenzar la rueda de prensa le dijimos que queríamos ver con ellos un video, escuchar un audio, y estuvieron muy atentos y a partir de eso ellos se abrieron y nos dijeron que cada vez que exista algo así, que no olvidemos de que contamos con ellos para poder visibilizar y que realmente exista una investigación y sanción en los casos de femicidio de las personas que ejercen trabajo sexual. Es bueno utilizar estas técnicas, ¿no es cierto? Nosotros no sabíamos cómo hacer para generar esa empatía, porque muchas veces los medios lo único que necesitan es saber cuántos números, bueno, y pusieron los anuncios, ¿y qué dijeron? ¿Y qué están haciendo? Pero nosotros queríamos ir más allá. Nosotros queríamos generar esa empatía de que se pongan en nuestros zapatos y que entiendan por qué nosotros siempre estamos levantando la voz y qué es lo que queremos frente al Estado, ¿no? Sí, eso es importantísimo y fue una muy buena estrategia lo que hiciste. Incluso tiene que un poquito que ver con el taller que hablamos de relaciones públicas antes. Bueno, específicamente en tu caso, cuando hablas que te querías tratar de convencer a los periodistas o más que convencerlos, sensibilizarlos.
y es que a veces creemos que los únicos datos que existen son cuantitativos, es decir, de número, y también existen los datos cualitativos. Las historias son datos cualitativos, los testimonios son datos cualitativos. Entonces, a veces, claro, a veces los periodistas como quieren, lamentablemente, muchas veces las cosas rápidas y fáciles, y un número, tal número es más fácil, pero si nos tomamos estas estrategias, por ejemplo, la que hizo Karina, de mostrar un video que como que te llegue un poco más con una voz, con una imagen, con música, y que muestre realidades que ellos no dimensionan en su cabeza, ya dicen, ok, quizás no sabemos si son muchas o pocas, pero el propio hecho de lo que viven es impactante y vale la pena de ser contado. Entonces, bueno, esas son varias de las herramientas que podemos usar para, tanto para estos inicios que podemos dar, o como estos pequeños espacios durante el desarrollo. Dar ciertas estadísticas impactantes, mostrar ciertas imágenes impactantes, usar citas, frases o dichos, o contar historias. Ahora bien, en un segundo paso, ya que hablamos un poquito del storytelling y me pregunté, sobre todo el primer paso, acuérdense, es preguntarse a quién le voy a hablar y por qué, y qué quiero conseguir y cuál va a ser mi plan. Ahora sí, voy a preparar mi presentación. Y, señores y señoras, tampoco vamos a diseñarla aún. Cuando yo digo preparar mi presentación, me refiero a crear el esquema de la presentación. Es decir, darle un orden previo. Si yo no tengo un orden en mi cabeza de qué quiero poner, qué no quiero poner, porque acuérdense que la economía del tiempo es esencial. Es decir, yo no puedo poner todo en una PPT, porque no voy a estar dando una clase de doctorado, ni de maestría, tengo el tiempo limitado y la gente tiene muchas cosas que hacer y tiene muchas cosas en la cabeza y tengo que tratar de captar su atención, entonces tengo que dosificar la información, poner lo que me va a servir realmente. Y para eso, esto lo puedes hacer en un papelito, lo puedes hacer en tu celular, es dar un esquema, darle una forma. Es decir, tú ya tienes en tu cabeza cuál es el tema central, ¿no? Poniendo el ejemplo del inicio, que era servicios comunitarios por y para pets, liderados por pets. Ahora, de este tema central hay un montón de subtemas, hay un montón de información, pero no puedo contarla toda porque no tengo todo el tiempo del mundo y pierdo la atención. De esos datos o temas que yo tengo sobre mi tema central, ¿cuáles me sirven en función de a quién le hablo? ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir pensando el subtema uno, el subtema 2, el subtema 3. ¿Qué estadística, qué dato, qué información, qué término que quizás no conocen? Por ejemplo, si yo ya le hablo, si es una presentación a otras PERPs y ellas ya saben un poquito mejor la terminología y el uso correcto de cierto lenguaje, no me voy a detener mucho ahí porque les voy a hablar más de lo mismo quizás. A diferencia de que si yo tengo un público que no está sensibilizado y sí tengo que explicarle un poquito sobre el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. En qué le doy tiempo y a quién le doy espacio depende de a quién le hablo. Y esos son los subtemas que yo voy a ir poniendo. Que básicamente, esos subtemas después se van a tener que dividir en información y en material de apoyo. Es decir, yo ya sé que tengo que dar las estadísticas de lo obtenido en el año 2023. Ahora, ¿cuál es mi material de apoyo? ¿Qué voy a mostrar para que sea interesante? Una imagen, un video, etcétera. Entonces, ya voy armando y ya sé en un cuadernito, digo, a ver, mi subtema 1 es sobre esto, la información que voy a poner es esta y el material de apoyo, la imagen, video, etcétera, es este. Y ya tengo organizado, cosa que cuando yo voy a la computadora y me pongo a hacer la PPT, me toma menos tiempo, porque ya tengo clara la película en la cabeza. Ahora bien, ahora sí podemos hablar del diseño de la PPT. Y principalmente quiero hablar de lo que solemos usar más, que es el texto. Quiero darle como ciertos tips, no son todos, no son leyes escritas en piedra, son cositas que me gustaría recomendarles, a veces funcionan, a veces no, va a depender mucho de su presentación, pero ahí también son cosas que han dicho a través de los ejemplos. Número uno, que tu texto sea una pista, ya, un complemento o un recordatorio, es decir, yo no puedo tener la información completa de lo que les voy a decir, ya se los comenté con la analogía o el ejemplo que les hice al comienzo, que creo que una presentación tiene que ser un ejercicio de seducción. Cuando uno seduce a alguien, uno siempre deja un halo de misterio, es decir, te cuento algo
y después no. Lo mismo en una presentación. En la presentación utilizo las palabras clave, la idea central, etcétera, etcétera, solo como para posicionar, yo qué sé, quiero posicionar una palabra en específico, quiero posicionar un término, eso lo dejo en grande. Y el resto yo me encargo. El presentador le termina de dar vida a la presentación. La presentación no tiene vida propia. Dos, una idea por diapositiva. Pasa muchísimo que te cuento un montón de ideas en un solo slide y claro, tú estás hablando de algo, pero la persona está con su atención leyendo un pocotón de cosas que tú aún no has dicho. Entonces, ellos adelantaron información y tú aún tú no la dices. Entonces, ni prestaron bien atención a lo que tú estás hablando, ni entendieron bien lo que leyeron porque aún no lo explicas. Entonces, una idea por diapositiva. A medida que te voy explicando, voy dosificando la información. Tres, esta es como una regla, la regla de los siete. No, como les dije, no siempre aplica, hay casos y casos, a veces es necesario poner mucho texto en casos específicos, a veces es caso poner menos, etcétera, etcétera. Pero básicamente o un consejo es no tener nunca más de 7 líneas en una PPT, es decir, 7 líneas de texto, y que en cada línea nunca haya más de 7 palabras. Es lo recomendable para que no se vea saturado, para poder dosificar y tener una sola idea por PPT y demás. Pero como les dije, hay casos en donde puede ser distinto, ¿no? No es que ya la presentación fracasó si es que ponemos 8 palabras en vez de 7. Cuatro, la regla de las 3 viñetas. A veces en las presentaciones damos como ejemplos, damos ideas, damos consejos y lo recomendable es siempre, hay 2 números adicional del 3. El 3 y el 5 para mí son números que dan cierta armonía y no son, y no son, no te sobrecargan de información al momento de querer explicar algo. Yo quiero decir, los 3 retos que afrontan las personas que ejercen el trabajo sexual. Los 3, no hay 3, hay 5.000 retos, pero te cuento los 3 más importantes o los 5 más importantes. Porque si yo te pongo los 3.000 retos, no es que no sean importantes contarlos, pero yo pierdo la atención, tengo que darte los más impactantes. Entonces te cuento los 3 retos que viven las personas que hacen el trabajo sexual, las 3 prioridades que se necesita para las mujeres trans. Como les dije, hay 10.000 más, pero quedémonos en ese número 3 porque es un número que te da como armonía, que mantiene tu atención y que es fácil de memorizar. Y 5, siempre prefiero una tipografía simple, limpia. Ahora, como les dije, estas no son reglas de oro, no es que sí o sí todo el tiempo tiene que ser simple y minimalista. Depende del caso de qué quiero yo transmitir, puedo usar otro tipo de textos. Por ejemplo, si quiero hablar de elegancia, y en ciertas partes, en ciertos titulares, puedo utilizar tipografías más alargadas, más finas, etc. Pero ¿qué pasa si quiero hablar de frescura y juventud y quiero utilizar una tipografía quizás más moderna y juvenil? Puedo hacerlo. ¿O qué pasa si quiero hablar de la rebeldía? Entonces quiero utilizar un texto que sea como no tan perfecto y que parezca graffiti, porque yo qué sé, quiero hablar de los jóvenes o quiero ser más divertido. Todo va a depender. Digamos que tengamos textos o frases o palabras que quiero que resalten y sí le puedo poner estas tipografías que son un poquito menos claras. No es que puedo usarlas en todo el diseño de la PPT, pero sí me va a aportar porque transmite algo distinto. Ahora sí, ya hablando de manera como muy sucinta, como muy reducida de cosas de diseño, de preparación previa, lo que quiero básicamente ahorita hacer es monear, meterme a ver qué cosas podemos hacer en Canva. Canva, yo lo recomiendo usar más que PowerPoint. ¿Por qué? Porque en realidad se pueden hacer cosas muy chéveres, tiene muchas herramientas y es muy fácil. No necesitas ser diseñador para usarlo y ya te viene muchas cosas como prehechas, como si fuesen borradores donde tú tienes que terminarlo y ya no pierdes tanto tiempo. Entonces, antes de empezar a monear, me gustaría ir con preguntas o dudas. Karina, veo que tienes alzada la mano. Sí, Camilo, Chavica está en espera. Voy. Ahí está, sí, no la había visto. Ahí la tengo.
Ya. No sé si tengan como dudas, compas, o quieren aportar algo. Si no, nos vamos a monear que es Canva. Camilo, soy Katrina, buenas tardes. Hola, Catrina. Una pregunta, ¿qué tema máximo tú recomiendas para una presentación? Porque yo he estado en presentaciones donde han sido súper que aburridas, comienzan con buen público y terminan con poco público. Y, ajá. Es mucho lo que yo te decía, ¿no? No hay un número perfecto, siempre es preguntarte por quién y para qué. Es decir, ¿a quién le voy a hablar? ¿Son niños que tienen menos atención o quizás son, yo qué sé, abogados que les encanta leer libros y libros y no se aburren? O es diferente si yo te voy a hacer una exposición en un webinario que en un curso. En un curso a mí me toca sí o sí darte full información. Entonces, ya se va a extender más. Pero si es un webinario donde yo no necesito que tú necesariamente te aprendas al pie de la letra un tema, sino es que necesito argumentar y seducirte y convencerte de algo, con 15 20 minutos es suficiente. Entonces, como te digo, no hay un número perfecto, siempre pregúntate para qué es, o sea, dónde lo vas a presentar y a quién le vas a hablar. Eso. No sé si tengas otra duda. Ah, Dale, chéverísimo. Ahora sí, yo les quiero mostrar Canva más que PowerPoint, porque PowerPoint siento que en realidad es más complicado porque no hay tantas cosas por hacer. Entonces Canva se van a meter, como ven aquí en canva.com, es CANBA, o sea, B chica, .com. Y bueno, si no tienen usuario, se crean el usuario y cuando se creen el usuario les va a aparecer algo como esto, ¿ya? Ustedes se van a ir en la parte, espérenme un ratito que no veo, ya. Se van a ir en la parte superior derecha que dice crear un diseño. Entonces yo la aplasto y pongo crear un diseño y me va a dar un montón de opciones porque puedes crear muchas cosas, pero yo voy a buscar, aquí dice presentación. Le doy clic. Por si acaso, chicos y chicas y chiques, me pueden interrumpir, me hacen una pregunta o si me salté algo, quisieran ver algo que les llamó la atención y no profundizo por el tiempo, me interrumpen nomás. Y ok, y me va a salir esta presentación en blanco. Yo no necesito diseñar desde cero ni ponerme a poner cada elemento, la computadora, que el papel, que no sé qué. Yo puedo ir aquí en la parte superior de la izquierda, dice diseño. Yo le aplasto y me van a salir un montón de plantillas, un montón, un sinfín de plantillas, un sinfín de plantillas. Algunas son gratuitas y otras son de pago, solo tienen que agarrar las gratuitas, yo utilizo solo las gratuitas y es más que suficiente, pero digamos que ustedes tienen una temática. Yo qué sé, vamos a hablar sobre el cambio climático. Yo aquí pongo clima y a mí me van a aparecer presentaciones referentes a esto. Por ejemplo, me aparece este diseño, donde ya te muestra elementos de meteorología, de viento, de sol y tal, si es que quiero hablar un tema sobre cambio climático, por ejemplo. Digamos que quiero hablar sobre violencia de género, ¿verdad? Veamos si hay algo, violencia contra la mujer, y por ejemplo, miren, ya hay diseños hechos sobre violencia. Entonces yo solo aplasto y ya se me pone. Obviamente, tengo que ir cambiando el texto, yo qué sé, eh, el tema que queramos hablar, quién habla, lo cambio, le pongo el texto, pero ya todas las imágenes chéveres están a los lados, el color y tal. Tengo que agregar el logo de mi organización, etcétera. Entonces, del lado izquierdo, si yo moneo, vemos que hay un montón de plantillas para ir poniendo todas estas cosas, ¿no? Imágenes, ya diferentes textos con diferentes diseños. Y yo le puedo ir agregando cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en la pestañita de abajo dice elementos. Cuando yo aplasto en elementos, yo puedo buscar ahí fotos, puedo buscar dibujos, básicamente esas dos cosas, fotos y dibujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero, eh, yo qué sé, buscar una bandera LGBTI o algo referente a la población LGBT. Yo pongo LGBT
Y yo puedo poner elementos gráficos, que se refiere como a dibujos, o puedo poner fotos, o puedo poner video, y selecciono. Yo qué sé, pongo elementos gráficos. Digamos que yo necesito una bandera o demás, y aquí voy viendo. Y un montón de cosas. Yo selecciono. Queremos gente para que se vea diversidad, queremos la bandera, queremos puños de colores. Yo solo la aplasto y aquí yo lo puedo mover. Lo muevo hacia donde yo quiera, lo hago chiquito, lo hago grande y voy jugando. También puedo poner fotos, digamos que no quiero una imagen que parezca dibujada, sino la fotografía real. Pongo aquí donde dice fotos. Hay fotos de marchas, hay fotos más simbólicas. Déjenme borrar este texto que está acá para que se vea bien. Camilo, disculpa, si yo Perdón. quiero poner una foto de un taller que hice y quiero ponerla ahí como imagen. Perfecto. Si se puede, digamos, ustedes tienen sus propias fotos y no necesitan buscar estas fotos genéricas, sino es que ya tienen algo de su propia población, comunidad y trabajo. Aquí del lado izquierdo hay una opción que dice subidos. Aquí, más abajito dice subidos. Tú la aplastas a subidos y aquí te da la opción de subir archivos. Entonces tú la aplastas a subir archivos y tú seleccionas la imagen. Digamos que tengo esta imagen, sí, tengo en la computadora de la bandera de Colombia, aplasto esa imagen y le doy subir. Y del lado izquierdo, si ven cómo se está cargando, se está subiendo mi imagen. Digamos que era una imagen de un taller, etc. Entonces yo ya, ¡pac!, me sale la imagen. Incluso las imágenes se pueden editar. Digamos que las queremos poner en blanco y negro, le ponemos un filtro, digamos que es una imagen de una persona real y la queremos poner en blanco y negro o queremos darle más color, todo eso se puede. Ahora, en elementos tienen las fotos, digamos que a veces no todas las organizaciones tienen los recursos para tener fotografías de buena calidad o fotografiar en sus eventos porque hay muy pocas personas y están ocupadas en otras áreas del trabajo y no tienen a alguien que les haga las fotos. Podemos usar otras fotos gratuitas de Canva, ¿no? Que sean simbólicas a lo que queremos decir. Tienes esas dos opciones. Tanto la opción que decía Karina, usar sus propias imágenes, o fotografías y dibujos. O si no, nos vamos a textos. Entonces acá tenemos todos los textos, incluso aquí ya te proponen combinaciones de textos, es decir, una tipografía para el titular y otra tipografía para el cuerpo del texto. Entonces tú aquí ya te lo propone, tú dices, me gusta, escribo el tema, personas que hacen trabajo sexual y prevención de VIH, y acá pongo escribo el resto del cuerpo y voy jugando con el color, acá arriba veo el color, etcétera. Y adicional, hay otras cositas que podemos hacer. Por ejemplo, digamos que yo quiero poner un video que ya está en YouTube. Voy bajo, 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 y aquí del lado izquierdo dice videos. Yo pongo en videos y hay una opción para buscar en YouTube. Entonces, pongamos que yo pongo YouTube, yo ya me sé el link, ¿no? Algo de UNUCIDA, algo que creemos importante, una noticia o algo, digamos, aquí ya tenemos el link. Perdón, mi internet está un poquito malo. Ya. Una hermosa propiedad cerca del mar es perfecta para el hotel. Aquí está el link. Acá arriba, yo cojo, lo copio y me voy a otra vez a Canva, aquí en la opción de videos, y copio mi enlace. Uy, no salió. A ver, esperen. No se hace. Déjenme buscar. Sí, ven, igual mucho esto es como ir moneando, o sea, así como hay cosas que a mí se me olvidan, es mucho ir moneando. Sí, me había equivocado. Ponen en apps, aquí hay una opción que dice apps. Y más abajito te sale la opción que dice YouTube. Es decir, no necesitas descargarte el video, que no sé qué, no sé cuánto. Tú ya coges el link, lo aplastas, pones el tema, yo qué sé, tú quieres buscar Onucida, y tú aplastas la temática y ya te lo busca como si fuese YouTube. Y tú la aplastas y se pone en la presentación. Y obviamente necesitas internet para que se reproduzca el video,
pero ya no necesitas descargártelo, a veces es difícil descargarlo, etcétera, y lo puedes poner. Eso es un poquito como por encimita de Canva. Se puede hacer un sinfín de cosas, no, ni siquiera me las sé todas, pero es muy chévere porque es fácil. Entonces, uno va jugando, va moneando y va aprendiendo. No sé si tengan preguntas de cosas específicas que les gustaría hacer en una presentación y lo vamos viendo juntos. Si no, puedo avanzar. Igual ya les prometo, sé que es sábado, sé que queremos estar con... Camilo, Cuéntame. perdón, ahí hay una pregunta de la compañera Leticia, que qué tiempo era recomendable la presentación. Ya, perfecto. Sí, creo que alguien más lo había hecho. Como le dije, una presentación no tiene un tiempo perfecto. No podría decirte un tiempo perfecto. Para definir el tiempo, yo tengo que iniciar con la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? Es decir, ¿dónde la voy a mostrar y a quién se la voy a mostrar? No es lo mismo un webinario, que un webinario no debería tardarte más de 25, yo diría que máximo 20 minutos, a un curso que necesitas transmitir información de manera más pesada, por así decirlo, y te va a tomar más. Entonces no hay un tiempo perfecto, debes pensar en qué sitio tú estás, si es un webinario, si es un curso, si es un evento, ya es una presentación presencial, y es una convención, entonces es una convención y un montón de presentaciones y la tuya va a ser una entre muchas más, no ocupes mucho tiempo, que sean 15 minutos. Y otra también va a depender de a quién le hablas. No es lo mismo a jóvenes que quizás necesitas más dinámicos o que le vayas a hablar a, yo qué sé, a un grupo de abogados que son señores más aburridos, es diferente. Entonces yo te diría que depende mucho de eso, del el lugar en donde vas a presentar y a quién le vas a presentar, que puede ser desde 15 minutos hasta una hora y media. Ahora bien, sigamos con la presentación, que como les dije, ya va a acabar en honor al tiempo. Sé que es sábado y que quieren estar con sus familias, descansar de semanas duras, así que vamos terminando. Ahora bien, vimos un poquito de Canva. Me gustaría finalizar con el último pilar que yo les había dicho. Uno era el diseño, otro era el contenido y a veces es la exposición. Y a mí me ha pasado con ustedes mismos, compas, que veo que hay unas compas aquí que alzan la voz, son súper aguerridas cuando conversamos entre nosotros y no tienen miedo y te argumentan y reflexionan, pero cuando se ven en otros espacios, a veces nos achicopalamos, nos da vergüenza y les voy a contar un secreto. Eso les pasa a todo el mundo. La diferencia es que hay maneras de hacer que te dé cada vez, no es que sientas menos miedo, sino es que afrontes ese miedo. Y les quiero mostrar un videito con varios consejos, pero unos como muy personales que a mí me han servido porque yo soy una persona, aunque no lo crean, bastante nerviosa para hablar. Antes lo era mucho más. Es comprender, y eso lo saben más que ustedes, si yo estoy seguro de lo que voy a hablar, si yo soy una lideresa, soy una activista, soy una persona que ejerce trabajo sexual, y yo sé lo que voy a hablar porque lo he vivido, lo he palpado, me he informado, yo sé lo que es estar en la calle, yo conozco esta información, no tengo por qué tener miedo. Al contrario, soy quien más sabe y me tengo que sentir orgulloso y con la confianza. Otras cositas que pueden hacer, por ejemplo, ejercicios de respiración o de meditación. Los pueden buscar en YouTube, ejercicios rápidos de meditación, ejercicios rápidos de respiración, y te ayuda a calmarte, a aflojar los nervios y demás. Ahora bien, les quiero mostrar un videito que habla un poquito sobre el hablar en público. Perdonen la publicidad, pero no tengo YouTube pagado.
¿Siguen ahí? No veo nada, perdón. Sí, eso No quería Sí, sé aquí estamos. ¿No ven? Ah, va. Sí, Yo veo, pero no escucho nada. ¿No se escucha, compas? ¿Me confirman? No, Bueno, no yo se lo escucha. veo ahí está, No ahí hay está. audio. Ted León, ahora sí veo. Pero, Se ya, pero escucha No se perfecto. escucha. no se escucha. Ya, espérenme un ratito. Se escucha perfecto. Sí, sí se escucha, pero Pero en la presentación no se escucha. el video, No, el video no. Tú sí. Yo no escucho el video, solo vi. ya, sí, ese déjenme hacer, tengo que hacer algo. Denme un ratito. Ya, ahí voy a poner y me confirman, ¿ya? A jugar. Ahora sí se escucha. Súper. Sí se escucha. Hola, buenas noches. Bueno, al parecer solamente han podido 9 comunicadores para esta noche. Así que me piden que salga aquí y pregunte si alguno de ustedes quiere salir hasta aquí arriba. Bueno, sé que así en frío como que da un poco de apuro, ¿no? Pero bueno, yo os animo a que salgáis a jugar. A jugar, ¿no? En inglés, to play. En francés, jouer. Quiere decir actuar, interpretar. Bueno, pues si nadie quiere salir, entonces yo os voy a contar 3 principios que os van a ayudar a superar el miedo a hablar en público y además a disfrutarlo. El cuerpo no miente. Mi profesora de literatura en el instituto, cuando nos mandaba a hacer una redacción, decía que la máxima nota a la que podíamos aspirar con el trabajo escrito era un 9. Para sacar el 10 lo que teníamos que hacer era salir a la tarima y leerla delante de los compañeros. Yo tengo que confesar que nunca he creído demasiado en una nota numérica, pero la verdad es que tengo que confesar que a mí me gustaba salir. Y no tanto porque tuviese la mejor redacción de clase, ni mucho menos, sino para mí era una oportunidad de conectar con mis compañeros. Era como un juego. Si alguien tenía que hacer el trabajo sucio, y ese era yo. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, decía que el mundo es como un escenario. Y en realidad todos interpretamos un papel. Yo creo personalmente que todo el mundo, la gente que está en enseñanza, la gente que está en los negocios, la gente que está de cara al público trabajando, todos estamos en el mundo del espectáculo, porque todos tenemos que salir todos los días a conquistar a nuestro público, ¿sí? Por lo tanto, querer o no querer hablar en público no es la cuestión. La cuestión es si yo me concedo permiso para salir. El cuerpo no miente. Por lo tanto, el primer consejo que tengo para todos vosotros sería este: sé tú mismo. ¿Sí? Sé tú mismo, no finjas ser nadie más. De hecho, fíjate, alguien dirá, no, a mí es que me encanta cómo habla Marian Rojas Estapé, ¿no? Otro dirá, no, a mí me encantan los discursos de Steve Jobs. Sí, toma, y a mí. Lo que pasa es que cuando decimos que el mundo es como un escenario, lo que sucede es que todos los demás papeles ya están dados y solamente te queda interpretar el tuyo. Así que mira, si solo puedes ser tú mismo, pues majo, sal aquí y ser tú mismo, ¿no? De hecho, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Te colocas en el centro del espacio, miras al frente, mantienes la columna bien erguida, ¿eh? Y dices eso que tienes que decir. Punto. ¿Sí? Alguien dirá, sí, como que fuese tan fácil, ¿no? Yo es que cuando salgo aquí me tiemblan las piernas, se me pone la espalda así toda dura, se me reseca la garganta, tengo mariposas en el estómago. Pues es que no puedo ni respirar. Eso es respirar. Cuando uno mira la naturaleza se da cuenta que la esencia del movimiento está en el gesto respiratorio. Inspiración, expiración. La naturaleza o eclosiona o implosiona. Las mareas o suben o bajan, la luna crece o decrece, las flores o florecen o se marchitan. Nuestro cuerpo o inspira o expira, o se abre o se cierra, o se tensa o se relaja, o avanza o retrocede. Cuando sientes miedo, nerviosismo, algún tipo de preocupación, el cuerpo se cierra, se tensa, retrocede. Cuando sientes entusiasmo, alegría, optimismo, tu cuerpo se abre, se expande, se eleva.
El cuerpo no miente, ¿no? Entonces, bueno, alguien dirá, Alfonso, ni que fuese tan fácil, ¿no? Ya me gustaría a mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Bueno, pues una vez que tú estás en el espacio, tienes la columna erguida, estás mirando hacia adelante, estoy respirando bien, ¿sí? Entonces, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tienes que ser tú mismo, sí, bueno. Me estás engañando, ¿no? Porque ser tú mismo, ni que fuese tan fácil, la naturalidad, ¿no? Es que mi natural es ser hosco. Mi natural es antipático por naturaleza, claro. Entonces, ¿qué hago? Pues ser tú mismo, pero un poquito mejorado. ¿Sí? Claro, versión 3.0, claro. Saca tu mejor expresión. Perdón. Pausa publicitaria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí viene el consejo número 2. Haz como si fueras hasta que lo seas. De hecho, cuando alguien me pregunta, Alfonso, ¿cuál es la clave de la interpretación? Es esta, está clarísimo. Denis Diderot decía, en La paradoja del comediante, él se preguntaba, dice, ¿exactamente qué es? ¿La emoción del intérprete el que crea su corporalidad? ¿O es la actitud del cuerpo el que viene a inducir la emoción? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Él decía que si quieres sentir fe, lo que tienes que hacer es ponerte en posición de oración. Y si lo que quieres es sentir valentía, lo que tienes que hacer es mirar al frente, sacar pecho, inspirar insuflándote valor. El cuerpo no miente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Si ya lo tengo todo, si ya estoy colocado en el sitio con la espalda erguida, mirando al frente, estoy respirando bien y ahora pues tengo que ser yo mismo, eso es fácil, ¿sí? Entonces, y ya soy yo mismo, pero un poquito mejorado, eso es mi mejor expresión, Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Bueno, pues lo siguiente es el tercer consejo. El tercer consejo es define cuál es tu objetivo, ¿sí? Cualquier obra que se precie tiene un protagonista de tamaño grande, ¿no? Es alguien que tiene un deseo ardiente para conseguir su objetivo. Y esto le lleva a hacer toda una peripecia y realizar una gran hazaña, ¿sí? Cualquier protagonista que se precie en realidad no viene a charlar de sus circunstancias, viene a cambiarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien se puede preguntar, ¿qué es lo que quiere Hamlet? Hamlet quiere vengar a su padre, ¿no? Sí, pero también quiere a veces hacerse pasar por loco, quiere averiguar si su madre está en la trama que ha asesinado a su padre, quiere apartar a Ofelia para protegerla. Es decir, hay distintas tramas, distintos objetivos parciales y en la comunicación sucede un poco igual, ¿no? Tenemos un objetivo, pero hay que alcanzar otras cosas. Hay que captar la atención, sostenerla, hay que también argumentar de forma lógica, hay que llamar a la acción, ¿no? Es decir, preguntarte, ¿qué es lo que quiero que mi público entienda? Es decir, que haga, ¿no? Porque si no hay una comprensión, no hay una acción después de todo, ¿sí? Esa es la clave. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que queremos que hagan para que entren en acción después de todo? ¿Sí? Entonces, bueno, si tenemos todo esto, ahora, ¿qué es lo que tocaría hacer? ¿No? Pues sin duda, cualquier gran protagonista, cualquier héroe o heroína, en realidad lo que tiene que tener es un gran villano, un gran antagonista que se resiste a lo que él quiere hacer. Podemos caer en la tentación de pensar que el antagonista es el público, pero en realidad no. El único que puede evitar que tú consigas lo que quieres hacer es esa fuerza que tira de ti hacia atrás, es el miedo. Porque en realidad el público y yo estamos en el mismo bando. Yo he venido aquí para ayudar, para servir. El cuerpo no miente. Mi profesora de literatura, si se encontrase aquí esta noche con nosotros, tal vez se sentiría un poco orgullosa de ver que me he atrevido a subir hasta aquí. Pero ella, que es muy inteligente, cogería el programa y diría, espera un momento, es que aquí hay 9 ponentes, ¿y dónde está el 10? El 10 tal vez está entre el público, o el 10 está en la complicidad entre el público y el espectador, entre el comunicador. Pitágoras creía que el 10 era un número sagrado que nos conecta con lo sublime. El 10 reunía todas las cualidades del 1, pero en un nivel superior. Si el 1 representa la acción y simboliza el comienzo, el 10 representa el volver a empezar,
pero desde un nivel de conciencia superior, apoyándote en lo ya aprendido. Para mí el 10 no representa la búsqueda de la excelencia, eso nos haría eternamente infelices. Para mí el 10 es el valor de atreverte a conectar con el público y saber que juntos completamos la obra, porque todos somos uno, porque todos somos todo. El cuerpo no miente, el cuerpo habla de forma elocuente, pero hay que aprender a leer su lenguaje. Y cuando subes aquí y te colocas en el centro y miras al frente y mantienes la columna erguida e inspiras y te inclinas hacia tu público y te dices, vamos a salir a jugar, aunque sea con miedo. Entonces, les invito a eso. Salgamos a jugar, salgamos a presentar. Y no les digo que no tengamos miedo, porque vamos a tenerlo, pero que juguemos a pesar del miedo. Yo antes de terminar, y me gustaría que cuenten un poquito como sus experiencias, quizás dando presentaciones o miedos que hayan tenido, como quizás cada quien como tiene como sus tips o qué hace antes de una presentación. Yo les voy a confesar algo que nunca se lo he dicho a nadie más que a mi novio. Yo soy alguien muy, como les dije, muy inseguro a veces. Y yo cuando tengo una presentación o tengo una entrevista o algo, yo creo un alter ego, creo un personaje. Es decir, para esta presentación no voy a ser Camilo, voy a ser, digo yo, Carlos. Y me imagino cómo es Carlos. Carlos es alguien seguro, Carlos es alguien que sabe hablar, y me digo en el espejo, eres Carlos, y lo vas a hacer bien, y lo vas a hacer excelente, y no tienes que temer. Y me ha funcionado. No sé si a alguien le gustaría darle cintas como contar una experiencia. Sí, pronto, ¿sabes? Pues posicionarnos como lo que somos. La mayoría de las veces que nosotros vamos a presentar algo sobre trabajo sexual, pues somos nosotras, somos nosotros. Entonces, cuando nosotras nos comportamos como lo que realmente somos, claro, sin faltas al respeto, sin vulgarizar que somos trabajadoras sexuales, pero así como somos, o sea, así como estoy hablando ahorita contigo, así como hablo con Gabriela o como hablo con Caro, hacerles ver desde nuestro mismo punto de vista lo que estamos sintiendo, cómo somos, cómo lo enfrentamos. Es como un grupo de alcohólicos anónimos o neuróticos o de psicología donde vamos y nos apoyamos y todos sacamos nuestra personalidad. Sí, efectivamente, presentar es estar en un escenario, entonces es creérnoslas, somos las divas, somos las bonitas, somos las que tenemos el conocimiento y hablarles no desde, bueno, dependiendo del público, ¿verdad? Pero a mí me funciona mucho no hablar desde la formalidad, sino hablar más desde la empatía, porque si lo hago muy formal, de verdad me agarran los nervios y ya no puedo ni hablar, aunque respire, como dice él, ¿verdad? Ni aunque respire puedo hablar porque lo hice formal y entonces les estoy dando a ellos, al público, un peso más que el mío. Y entonces yo tengo que demostrar que yo soy la que tengo el peso, entonces yo tengo que llevar la presentación, tengo que hacerlos reír, tengo que hacer que piensen, ¿no? Dependiendo de lo que se va a presentar, porque bueno, claro, si vas a presentar algo de violencia, pues no los vas a hacer reír, pero algo que a mí me funciona mucho cuando voy a dar pláticas entre pares a las compañeras, incluso en escuelas, es ser empática, ser cómica, decir el uso del condón con simpatía, que lo vean cómico para que les importe más. Entonces es creérnosla, nosotros somos las divas, nosotros tenemos la información y nosotros somos quienes vamos a ir a enseñarles lo que tiene que entrarles en su cabeza y creo que ya con eso vencemos el miedo. Me Gracias. encantan tus palabras, Cintia. Muchas gracias. Gabriela, dale. Buenas tardes. He estado recordando un poco el tema de mi proceso, digamos, como activista y también como Gabriela, realmente, de mi identidad. Para mí no fue fácil en un principio tener que hablar ante un público. Con las justas hablaba, creo, con una persona hacia el frente mío nada más.
Sin embargo, el tema es que cuando viene toda esta situación de empoderamiento, de fortalecerte primero como persona, ¿no? Creértelo a ti mismo, ¿no? Ahí ya comienzas a poder desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Yo jamás pensé estar ante una conferencia, ante una reunión de altas autoridades, como siendo una mujer trans, porque de un principio he pasado procesos de bullying y XX discriminación, pero sin embargo, en un principio me la creí, porque pensaba que era así, ¿me entiendes? Pero sin embargo, en todo este proceso de crecimiento, ya vino toda esta situación de cambios, de que realmente de ser yo misma, de ser totalmente transparente y totalmente sincera conmigo misma, y eso me ha ayudado bastante en poder, digamos, transportar información con la comunidad. Nosotros las mujeres trans se dice que, bueno, sufrimos muchísima tema de discriminación, violencia, pero también hay un detalle importante, cómo nosotros le damos la vuelta a esta situación tan negativa y las posemos en cuestiones positivas, ¿no? Le damos la vuelta y eso tiene que hacerse siempre, porque si las creemos, olvídate, nos bajoneamos tanto que no avanzamos nada. Entonces, importantísimo esta presentación, nutre muchísimo más nuestro liderazgo, ¿no? Y en ese sentido, digamos que seguimos avanzando, ¿no? Y esto es una réplica que damos a nuestras compañeras también, porque es parte del proceso comunitario. Gracias. Qué bello, Gabriela. Gracias por compartirnos algo que uno pensaría que solo tiene que ver con el presentar, pero a veces tiene que ver con la identidad de uno y la seguridad de uno. Va a parecer fuerte lo que digo, pero a veces repetimos que todos somos iguales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos no nos la creemos? Nosotros nos tenemos que creer que somos iguales y cuando nos creamos eso realmente nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún miedo de pararte, la autoridad que sea, la cantidad de público que sea. Estamos hablando entre iguales. Dale, Miriam, ¿sí? ¿Quieres hablar, Miriam? Dale. Uy, cuidado. Sí, sí, sí. De hecho, creo que es bien importante, como tú lo has dicho, de ser quienes somos nosotras realmente. Eso nos ayuda muchas veces, pero también a veces es algo que nos dificulta el poder transmitir lo que nosotros queremos. Porque en lo personal me ha sucedido que aparentemente soy, todo el mundo dice que es enojado, entonces tengo que hacer para poder llegar a la gente y transmitir lo que realmente quiero, no lo que soy. Entonces creo que de poder balancear todo eso para poder tener una buena comunicación y poder hacer llegar el mensaje que quieres de la mente. Gracias, Miriam. Gracias por compartir eso y porfa, ya me encanta que hables, pero no manejando me haces preocupar. Llega bien, porfa. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar, si no, hasta ahí estaría el taller del día. Camilo, hola Camilo, soy Daniela. Claro, Daniela, cuéntame. Sí, sí, a más de que, como todos sabemos, la verdad que el miedo es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos, de una de otra forma, pero ahí también viene la parte del compañerismo, porque nosotros no nacemos sabiendo, pero sí nos van educando, formando, igual, aparte de nuestros padres, ¿no verdad? Nuestra familia, pero en el activismo, tanto en los problemas que hemos tenido nosotras, las poblaciones claves, ¿no verdad? Y más que toda la población trans, nos hemos formado como activistas y también al apoyo, eso también es al apoyo de los compañeros, ¿no verdad? Que hay compañeras y compañeros que ayudan y decir, no, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes enfrentar este problema, tú puedes dar esta charla, tú puedes dar esta entrevista. Entonces es una forma de alzarte el ego, ¿no verdad? Y decir, sí, puedo, y lánzate. Y creo que serían las circunstancias también, el tiempo, que si tú tienes una entrevista, vuelves a tener otra y otra, ya se te va haciendo una rutina y pierdes el miedo. Eso sí. Gracias, Daniela. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, si no, hasta ahí quedaría y yo agradecidísimo por tenerles aquí. Yo creo que aprendo mucho más de lo que yo le puedo transmitir con sus comentarios y sus experiencias.